Valladolid y Salamanca vuelven a la fase 1. La Junta impone medidas más restrictivas para frenar los contagios. Desde el jueves quedarán limitadas actividades como los velatorios, el culto religioso, la hostelería, el ocio y las reuniones familiares. Hola, ¿qué tal? La evolución empeora en Valladolid y Salamanca, de ahí que se recrudezcan las medidas en estas dos ciudades. 450.000 ciudadanos se van a ver afectados. Rubén Hernández, hay transmisión comunitaria, un escenario preocupante, y volvemos a escuchar aquellos mensajes del mes de abril. Sí, se vuelven a hacer llamamientos a la prudencia, a la responsabilidad social para evitar que sigan creciendo los contagios y se puedan colapsar los hospitales de Castilla y León. Ahora mismo en ellos la presión sigue aumentando, sobre todo en Salamanca, y por eso, aunque la actividad económica importa, la Junta recupera hoy este mensaje. Es importante mantener la actividad en lo más posible, es importante mantener la actividad económica. Este es el motivo de la graduación de las medidas, pero no hay nada más importante en la vida y la salud de nuestros ciudadanos. En Ávila, más de la mitad de los contagios se han registrado en este municipio, Candeleda. Por eso el ayuntamiento pide a los vecinos mayores de 65 años que no salgan a la calle, tampoco para hacer la compra. El consistorio ofrece llevarles la comida a casa. Empieza septiembre y con él llegan los exámenes de recuperación. Hoy vuelven a pisar las aulas estudiantes de institutos. También retoman la actividad las universidades. Allí se están dando los últimos retoques a los protocolos e incluso se plantean hacer pruebas serológicas. Costeados por la propia universidad, con objeto de tranquilizar o, en su caso, informar de cuál es su situación. Y pendientes a esta hora también de saber a cuántos trabajadores va a afectar el expediente de regulación de empleo de la empresa Aciturri. Hoy se reunía con los sindicatos. Ana Martínez, ¿se sabe algo ya? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se sabe que afectará aproximadamente a un 28% de los trabajadores. Ese expediente de regulación de empleo, por ejemplo, en esta sede de Boecillo, en Valladolid, afectaría a un 27% de 220 trabajadores, principalmente a los que son profesionales de mano de obra directa. Los representantes de los trabajadores no están de acuerdo con este porcentaje, les parece elevado y les parece una decisión temprana, ya que todavía se encuentran en una situación de ERTE parcial. Y en cuanto al tiempo, tras un fin de semana otoñal, ya están subiendo las temperaturas y a partir del jueves volverá el calor. Francisco. Buenas tardes, Ana. Así es, pero eso sí, mucho cuidado porque las noches van a seguir siendo frescas, por lo tanto, aunque salgan por la tarde y piensen que les sobra, lleven una chaqueta porque no es buen momento de coger un resfriado. Las nubes esta tarde van a ir apartándose, nos esperan unos días de cielos poco nubosos o despejados. Con todas las medidas de seguridad, pero sin perder la magia de otras ediciones. Vuelve Volatiritormes. Durante 8 días el municipio de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, se llena de malabares, acrobacias y mucho humor. Preocupante, aumento de casos en las ciudades en Valladolid y Salamanca. Se ha perdido el rastro de los contagios, es decir, hay transmisión comunitaria. Por eso la Junta anuncia, Rubén Hernández, medidas más restrictivas para casi el 20% de la población de la comunidad. ¿Cuáles son? Son medidas muy restrictivas que afectan directamente a las agrupaciones sociales. Por ejemplo, las reuniones familiares y privadas que no podrán ser de más de 10 personas. En bares y restaurantes se acabó el consumo en barras, se acabó el consumo de pie y en las mesas podrá haber como mucho 6 personas que tendrán que llevar mascarilla y tendrán que mantener la distancia de seguridad. Es el mismo límite que se va a imponer también en las terrazas. Son algunas de las medidas aprobadas hoy, pero hay más, van a estar vigentes en las dos capitales, en Valladolid y Salamanca, porque, como decías, se ha comprobado que existe transmisión comunitaria. La Junta además recuerda que todas estas restricciones son de obligado cumplimiento, se va a vigilar estrictamente que así sea e incluso se anima a la gente a que denuncie a quien no lo haga.
Se complica y mucho la situación en las capitales de Valladolid y Salamanca. Hay transmisión comunitaria. Y ante este panorama de crecimiento descontrolado de los contagios, la Junta ha dado luz verde en estos municipios a nuevas e importantes restricciones. Todas estas medidas tienen que ver con límites en las agrupaciones sociales. Por eso, desde este mismo jueves, no se podrá consumir en barra, ni en bares, ni en restaurantes, solo en mesas y como mucho de 6 personas y con distancia de seguridad entre ellas. Este límite también se impondrá en las mesas de las terrazas. En velatorios y entierros, el aforo máximo será de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. En lugares de culto, cines, teatros, plazas o instalaciones taurinas, el tope serán 25 personas si son interiores y 50 si no lo son. En las reuniones de carácter privado familiar no podrá haber más de 10 individuos y en las instalaciones y centros deportivos los grupos no podrán ser de más de 5 personas y sin contacto físico. Sobre el cumplimiento de estas medidas, la Junta avisa. Los ciudadanos tengan claro que se va a exigir el cumplimiento de estas medidas. Y además pide a la gente que no sea comprensiva con quien incumple. Se denuncien aquellos actos que incumplan la norma, se denuncien ante la policía, ante la Guardia Civil o ante las autoridades. Si fuera necesario, el Gobierno regional no descarta acciones más contundentes tanto en Valladolid y Salamanca como en otras zonas de la comunidad. Todas estas medidas se aplicarán desde la medianoche de mañana. Como escuchaban, en Salamanca la epidemia sigue imparable. Solo esta semana se ha duplicado la tasa de incidencia. Paco Gómez es, de hecho, la provincia con mayor presión asistencial en los hospitales. Buenas tardes. 600 casos nuevos confirmados en tan solo 7 días han duplicado efectivamente esa tasa de incidencia, lo que se ha trasladado en un incremento muy importante de la presión en el complejo hospitalario de Salamanca, que en estos momentos se encuentra ya por encima del 60% de ocupación de sus camas. Hay 65 personas ingresadas por COVID-19 y 7 días en la UCI, y se ha producido un fallecimiento en las últimas 24 horas. Y la situación además va peor porque efectivamente el contagio está desbocado, 121 casos nuevos en el último día y 39 brotes activos. Gracias, Paco. Nos vamos ahora a la otra capital que va a sufrir estas restricciones, Valladolid. Allí se viene produciendo el mayor número de contagios de la comunidad. Teresa Gavilán, datos muy preocupantes. Son datos preocupantes por esa tendencia ascendente, porque no han dejado de aumentar en los últimos días. De hecho, en Valladolid han sido 900 contagios en una semana, 164 en las últimas 24 horas. Preocupa esa cifra que aumenta cada día, pero también la carga asistencial de los 2 principales hospitales de esta provincia. En el Río Ortega hay 34 pacientes COVID ingresados, 6 en la UCI, y en el clínico la situación es similar, con 35 pacientes COVID ingresados, 6 en la UCI, en la que ya solo hay pacientes con coronavirus. Por cierto, de esos 6 pacientes de la UCI del clínico, de esos 6 pacientes más graves, 2 son menores de 40 años. Y precisamente en ambas capitales están a punto de celebrarse las fiestas patronales y estas nuevas medidas van a afectar y mucho a los aforos de las escasas celebraciones previstas. Teresa, volvemos contigo. Te encuentras en una caseta donde desde ayer muchos vallisoletanos están recogiendo sus entradas para asistir a conciertos y actos culturales. Así es, aquí en esta céntrica plaza de Zorrilla de Valladolid hay una caseta donde los ciudadanos pueden recoger las entradas para los 80 espectáculos culturales que el Ayuntamiento tiene programadas para la semana en la que deberían celebrarse las fiestas patronales. Las medidas que entrarán en vigor el jueves afectan de lleno a este tipo de espectáculos por las limitaciones en el aforo. Ya solo podrán estar presentes 50 personas cuando algunos de ellos, algunas obras de teatro, contemplaban un aforo mucho mayor, por ejemplo, algunos con 150 localidades. El vicepresidente de la Junta ha hablado de las fiestas patronales y ha dicho: no es el momento de celebrar. La celebración que les pedimos que hagan es que cuiden de los suyos. Les vamos a pedir medidas duras y medidas restrictivas. No es lo peor que puede ocurrir. Y no es el último paquete de medidas que estamos dispuestos a tomar si es preciso.
Y este es el ambiente en Medina del Campo esta mañana, uno de los pueblos que hubiera dado comienzo a sus fiestas hoy. El ayuntamiento ha reforzado la seguridad y Policía Nacional y local van a vigilar las calles y los locales los próximos 8 días para que se respeten las medidas y horarios acordados. Y ellos no se contaminan, no tienen miedo, pero los mayores nos pueden contaminar y los pasamos mal. Juntarte con los amigos, pero en casita y sin mucho más. Hace más de un mes se está haciendo un control exhaustivo de locales donde se reúnen jóvenes, de peñas. Se han cerrado algunas voluntariamente por los propietarios, otras hemos tenido que precintarlas. En total, en Castilla y León ya se han acumulado 36.000 contagios. En las últimas horas se han conocido 458 positivos nuevos y los hospitales han registrado 9 fallecidos. El Ayuntamiento de Candeleda, en Ávila, ha pedido a sus vecinos mayores de 65 años que no salgan a la calle ante el aumento de casos positivos. Tampoco deberían salir para hacer la compra. Es más, el consistorio ofrece de nuevo, como en las peores semanas del confinamiento, llevarles la comida a casa. Los vecinos, Ana Agustín, están preocupados. Buenas tardes. En Candeleda se muestran muy preocupados debido a la incidencia de la COVID entre la población a raíz del brote detectado en la residencia de ancianos. Y es que la mitad de los casos vinculados a brotes activos en la provincia de Ávila se encuentran aquí, en Candeleda, en este municipio del Valle del Tietar. Por esa razón, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias. Se recomienda a las personas mayores de 65 años o pertenecientes a grupos de especial riesgo que permanezcan en sus domicilios. Desde este lunes el Ayuntamiento de Candeleda solicita a las personas mayores de 65 años, dependientes o consideradas de riesgo, que no salgan a la calle. Por eso se ha puesto en marcha un servicio de compras con entrega a domicilio. Hay un teléfono de asistencia que llamas, al que se llama y bueno, pues se pone en contacto una persona con ellos, se les dice qué es lo que necesitan, qué necesidad tienen y con ello pues automáticamente se apunta, se llama al supermercado en que ellos también quieran comprar y luego pues se le atiende, se le lleva la compra al domicilio. Pero no es esta la única medida decretada por el consistorio candeledano, que limita los aforos tanto públicos como privados al 50%. Candeleda tiene un punto positivo y es que tenemos gran diversidad de espacios, es un término municipal muy amplio, muy grande, y entonces la gente pues se dispersa en el campo, en las casas de campo, en las casas rurales, y por tanto de ahí yo hacer un llamamiento a la tranquilidad. Todo ello apelando a la responsabilidad individual y para intentar contener el virus en el término municipal. Pasear hoy por las calles de Aguilar de Campos en Valladolid es como viajar aquellas semanas de marzo. El pueblo está desértico, sus vecinos también han decidido autoconfinarse. La alarma saltaba por el positivo que daba el propietario del único bar en el pueblo. Eva Elvira, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. La localidad vallisoletana de Aguilar de Campos solicita a sus vecinos que en la medida de lo posible hagan una vida social escueta, se queden en casa y solo salgan para lo estrictamente necesario. El problema ha surgido cuando ha habido un positivo en la localidad y este positivo se ha encontrado en el único establecimiento de hostelería que hay en el municipio. Por aquí han pasado casi todos los vecinos en algún momento. Está pendiente de la confirmación oficial, pero de momento Sanidad ha decidido que está haciendo pruebas a todos los vecinos, se les va citando, llamando por teléfono y acuden al consultorio de la localidad a realizarse la prueba. Desde el consistorio, eso sí, hacen un llamamiento de tranquilidad. Han decidido cerrar todas las instalaciones municipales como los parques o las piscinas. Lo principal, tranquilidad, y luego que se cumplan las medidas de que todo el mundo sabemos, pues distancias, que no se salga de casa salvo para cosas excepcionales, y irán dando los test y a ver qué es lo que sale. Ha habido un caso que es el dueño del establecimiento del bar, que es el que despacha y todo. Personalmente no me han llamado, pero bueno, he venido porque como he estado bastante tiempo hemos pasado bastante tiempo en el bar, pues he venido a ver. Se han superado con creces todas las previsiones. La lista de voluntarios para el ensayo de la vacuna contra el coronavirus que se va a desarrollar en España está completa.
Estos días los teléfonos de los 3 hospitales donde se va a desarrollar esa vacuna no daban abasto para atender al aluvión de voluntarios. En este hospital, en el Marqués de Valdecilla, en Santander, han superado los 2 centenares de llamadas. En total se han recibido medio millar de solicitudes, pero solo van a participar 190 personas. Las primeras dosis las recibirán el próximo 14 de septiembre. Y los empresarios del ocio nocturno recurren el cierre de bares y discotecas ante la Audiencia Nacional. Denuncian la estigmatización del sector porque dicen que no son el foco de los brotes ni contagios del coronavirus. Entre marzo y agosto han desaparecido el 23% de las empresas del ocio nocturno. Los rebrotes se han multiplicado, siguen. Eso significa que el sector, nuestros negocios, no son responsables de los rebrotes en España. Exigimos un plan de rescate que haga que se puedan cubrir nuestros gastos en un 80%. Tenemos que llevar siempre la mascarilla, no podemos entrar, como estamos ahora no se puede entrar al instituto. Un poco incómoda, pero bueno, se puede aguantar. Echo de menos estar en clase también. Pues ya lo han escuchado, hay ganas de volver a clase, los alumnos de secundaria no lo harán hasta el próximo 14, pero hoy quienes tenían que recuperar alguna asignatura han vuelto al instituto. Allí hemos comprobado que las medidas de seguridad y los protocolos ya se han puesto en marcha. Ellos solo piensan en aprobar, pero al resto nos preocupa más ver cómo los centros de secundaria se preparan para convivir con la COVID. Distancia, por favor. Estamos trabajando pues sin descanso para adecuar los centros. Va a ser muy difícil y en clases que seamos 30 no hay clases para todos. Complicado captar este mensaje en cursos anteriores, pero ya había ganas de volver. La verdad que sí, ya se echaban de menos las clases. Volverse a reencontrar y poder iniciar un curso siempre es motivo de optimismo, pese a las circunstancias. Y a pesar de que la presencialidad es indiscutible, hay institutos que prepararán a sus alumnos en la formación online. Que los chicos los 3 primeros días se vayan ya preparados para un posible confinamiento total, parcial. Online es mucho ajetreo más y aquí pues te decían los deberes y los hacías, pero online tenías que buscar 1000 formas para hacerlos y tal. Los profesores confían en que sus alumnos cumplan el protocolo. Perfectamente, yo creo que perfectamente. Yo les veo muy responsables. El día 14 será la prueba definitiva, el inicio del curso para secundaria. Y hoy han vuelto al trabajo también los profesores universitarios a faltas de pocas semanas para que empiece el curso. Los centros de Castilla y León dan las últimas puntadas para volver a las clases con todas las medidas de seguridad. Las universidades de Castilla y León lo tienen todo preparado. Está todo previsto. Han trabajado con 3 escenarios posibles: una educación presencial, una telemática y una bimodal, donde una parte de los estudiantes estará de manera presencial y la otra seguirá la clase por videoconferencia. Va a responder a la situación epidemiológica que haya en cada momento. Es más, a lo largo del curso puede haber modificaciones del tipo de enseñanza. En cuanto a las prácticas, las tendrían que recibir de forma presencial, pero pues lo haríamos con grupos muy reducidos. Ya cada titulación, cada asignatura buscará el grupo de profesores las soluciones adecuadas. Además de la mascarilla obligatoria, la ventilación y los dispensadores de hidrogel, instalarán códigos QR para el rastreo y realizarán pruebas serológicas. Costeados por la propia universidad, con objeto de tranquilizar o, en su caso, informar de cuál es su situación. Costes que están hinchando sus presupuestos. Refuerzos financieros que deben ser impulsados desde los fondos que el Gobierno de España gestiona para la crisis COVID. Todavía sigue abierto el plazo para matricularse. Y este año tendremos tantos estudiantes como el año pasado, con todas las cautelas. El curso pasado, 84.000 estudiantes pasaron por las 9 universidades públicas y privadas de Castilla y León. Alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid se están movilizando por redes sociales contra el protocolo de vuelta a las aulas. En pocos días tienen exámenes de recuperación y algunos critican que se realicen de manera presencial. Muy pendientes a esta hora. Seguimos de la negociación de los expedientes de regulación de empleo entre Aciturri y los sindicatos. Ana Martínez, el 28% de la plantilla se va a ver afectada.
Sí, buenas tardes. Un 28% de toda la plantilla que Aciturri tiene repartida por toda España. Les recordamos que esta empresa tiene 4 sedes en Castilla y León, 3 de ellas en Miranda de Ebro, en Burgos y otra aquí en Boecillo, en el Parque Tecnológico de esta localidad en Valladolid. La empresa ha alegado para el planteamiento de este expediente de regulación de empleo una disminución cercana al 45% de la carga de trabajo, debido también a la disminución del tráfico aéreo por la pandemia, por la crisis sanitaria. Los representantes de los trabajadores no han salido contentos de esta reunión y por eso han emplazado a la empresa a próximos encuentros los días 4 y 9 de septiembre. Nos esperábamos algo menos, aparte de que no hemos terminado siquiera el periodo de ERTE y ya nos han convocado para el ERE. Entonces, bueno, pues nos parece demasiado pronto y nos esperábamos algo menos. De todos modos, también estamos esperando a que se hagan efectivas las ayudas y los acuerdos que ha hecho el Gobierno con Airbus, y si eso podría minimizar un poquito los afectados de este ERE. Y los trabajadores de la empresa Nervión se han vuelto a concentrar hoy a la entrada de la térmica de Compostilla 2 en El Bierzo. Es una concentración diferente a las anteriores porque ya no pueden entrar en la central, les han retirado las tarjetas de acceso, pero siguen siendo trabajadores de Nervión, en permiso retribuido hasta el próximo 10 de septiembre. La plantilla pide un acuerdo que permita la extinción de sus contratos, salvaguardando sus derechos. Nosotros pedimos 30 días, 24 mensualidades, que son 720 días, que creo que es una cosa, digamos, coherente y legal, porque la mayoría llevamos más de 30 años y 38 años. Y los vecinos de Camaretas han recogido 400 firmas en un solo mes para crear la plataforma Golmayo Limpia Ya. El propósito es frenar las emisiones de la planta de Tableros Losán. No se oponen a su actividad, pero creen que se puede llevar a cabo sin que la salud de las personas se vea perjudicada. Los vecinos de la urbanización de Camaretas en Golmayo dicen que están hartos de tener que convivir cada día con los ruidos, con los humos y también con las emisiones de partículas de la planta de Tableros Losán, que está ubicada a unos 300 metros del inicio de esta urbanización de Soria. Por eso han creado esta plataforma, para tratar de atajar un problema con el que dicen llevan años conviviendo. En la urbanización de Camaretas, imágenes como estas, tomadas por los propios vecinos, son una constante. Todas las calles sucias, las casas sucias, las ventanas, ya puedes limpiar que al día siguiente están, los coches aparecen con una capa impresionante de serrín, y todo lo que está ahí nos lo estamos respirando todos. Ahora denuncian que esta suciedad procede de aquí, de Tableros Losán, una planta que desde 1989 se ubica a pocos metros del lugar donde ahora está la urbanización. Hay estudios publicados y mediciones publicadas de la Junta de Castilla y León en las que se ve claramente que no están cumpliendo los parámetros que hay. Evidentemente cabe el peligro de que esto aumente, se amplíe y entonces pues vamos a agravar un problema que de hecho está sin solucionar todavía. Y es que temen que el proyecto conjunto entre Losán y Revi de crear una red de calor empeore la calidad de vida de los vecinos. Desde Revi sí se han puesto en contacto con este colectivo. Nos dijo que quizá podría abastecer desde Losán a Soria también. Entonces también nos da mucho miedo que se incrementen por ese motivo las emisiones de Losán. Tirar tubos desde la factoría de Losán hasta prácticamente abren toda la parte de Camaretas. Pero creen que los 2.500 vecinos de Camaretas no saldrían beneficiados con este proyecto. Hoy comienza la negociación para los próximos presupuestos generales. Los dos socios de gobierno se han sentado para pactar unas líneas básicas que presentar mañana al Partido Popular y a Ciudadanos. Daniel de la Fuente, ¿qué han dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues entre los anuncios que ha hecho María Jesús Montero también está la reunión del Ministerio de Trabajo que tendrá con sindicatos y empresarios para sentar las bases de esa ley del teletrabajo. El viernes será el turno para la negociación de los ERTE para ampliarlos más allá del 30 de septiembre. Veremos para qué sectores y con qué condiciones. También ese viernes tendrá lugar una nueva conferencia de presidentes autonómicos para ver la evolución de la pandemia y también
valorar ese inicio de las clases. También ha anunciado María Jesús Montero que firmará una orden para desbloquear los 2.000 millones de euros de ayudas para el COVID y que las comunidades autónomas los puedan recibir la próxima semana. Respecto al tema de los presupuestos, María Jesús Montero ha dicho que urgen esas cuentas, que es necesaria una política útil, repite el mensaje de ayer de Pedro Sánchez, y esta misma tarde se sentarán tanto PSOE como Podemos para sentar las bases de esas nuevas cuentas. De ahí que el presidente va a ser un llamamiento a la utilidad de la política y, por tanto, a la necesidad de concretar cuál va a ser la participación de las diferentes fuerzas políticas en los programas que tenemos que desarrollar. Insisto, programas de país que están impulsados por este Gobierno progresista, pero en donde todo el mundo cabe y lo que intentamos es que ninguna persona se quede atrás. Por cierto, Daniel, el presidente del Gobierno, ha dicho hoy en una entrevista que no se va a vetar a ningún partido a la hora de negociar esos presupuestos y que la vuelta al colegio es segura para profesores y para alumnos. Sí, no se vetará a ningún partido, un mensaje en el que también ha incidido María Jesús Montero. Dice que es momento de sentarse a negociar, que todas las fuerzas políticas pueden aportar su granito de arena y para ello tendrán lugar mañana las primeras reuniones que se prolongarán también durante el jueves con el PNV y Esquerra Republicana. Respecto al tema de los colegios, dice que no se puede trabajar con el riesgo cero, pero que sí están haciendo todo lo posible para garantizar ese entorno seguro que permita una vuelta a las clases que sea segura tanto para los alumnos como para los padres. Los padres, las madres, los alumnos, la comunidad educativa puede estar segura de que sus hijos e hijas y los trabajadores que desarrollan su labor en los centros educativos van a estar mucho más seguros en los centros educativos que en otras partes. Ahora, riesgo cero no existe. Y acabamos de conocer la respuesta del delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, a ese protocolo que ayer la Junta anunció, un protocolo para vigilar el cumplimiento de la cuarentena. Hoy el delegado del Gobierno y el consejero de Fomento se han reunido para sentar las bases de esa colaboración. Javier Izquierdo reitera la disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque primero estudiarán jurídicamente ese documento. Colaborar en aquellos casos en los que ciudadanos que tienen que estar confinados porque tienen un diagnóstico positivo de coronavirus, pues cumplan el confinamiento y que por tanto haya una colaboración por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos que ver los términos de esa propuesta y en base a ello, como digo, con total disposición y el mayor ánimo de colaborar. Acometer todas las obras necesarias en el ingente patrimonio rural no siempre es fácil y algunos bienes se van quedando atrás. Es la denuncia que ha presentado la Unión del Pueblo Leonés sobre la situación del antiguo Templo de San Miguel en Tirados de la Vega, en Salamanca. Construcción de origen medieval en el siglo XII que presenta un completo deterioro y un grave riesgo de derrumbe. De momento se ha descartado su intervención ya que no tiene culto. También es una pérdida si se derrumba y si pasamos a carecer de él. Entonces, bueno, lo que queremos es que ese mal estado en el que se encuentra, pues por lo menos no vaya más y ya digo, que se consolide la estructura y se acometa una intervención que evite un mayor deterioro del propio monumento, que ya de por sí está bastante dañado. Y hoy el mejor cocinero del año 2012 y estrella Michelin en el 2016, Miguel Cobo, presenta a su nuevo restaurante, Cobo Stratos. Situado en la céntrica Plaza de la Libertad de Burgos, el local está dividido en dos experiencias gastronómicas. Por un lado, Cobo Evolución, que abrirá en marzo de 2021, y por otro, Cobo Stratos. Con productos típicos de Burgos y Cantabria, el chef Miguel Cobos quiere que sea un restaurante para los burgaleses y define su oferta culinaria como sencilla, sabrosa y abundante. El jueves será la apertura oficial al público y para ello el local ha adoptado un estricto protocolo de seguridad anti-COVID. Algo muy importante para luchar contra este COVID. Es decir, tenemos muy especializada nuestra cocina, muy especializados nuestros cocineros y nuestra prevención va en consonancia de la metodología que aplicamos en esta cocina. Entonces creo que estamos preparados para hacer ruido en Burgos, para hacer ruido en Castilla y León y por supuesto para hacer ruido en España, en Europa y el mundo entero, si nos quiere venir a ver.
En Ávila, la Biblioteca Pública ha retomado sus talleres para niños de entre 5 y 12 años en esta semana marcada para muchos por la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Unos talleres que se han adaptado a las medidas sanitarias con el aforo reducido a la mitad, materiales de uso individual, cumplimiento estricto de la distancia y mascarilla. Y esta semana se ha presentado la 15ª edición del High Festival, un evento que ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Este año habrá más presencia de creadores y escritoras como Almudena Grandes o Elvira Lindo. Se hablará sobre la sostenibilidad del planeta y la protección de la naturaleza y se dará especial protagonismo a los jóvenes talentos. Va a ser un festival especial porque demuestra la vitalidad de la cultura en tiempos difíciles, su poder para celebrar la vida y para pensar el futuro. Que venga la presidenta del Congreso, es una prueba de apoyo. Y luego que venga la vicepresidenta del Parlamento Europeo es también un apoyo a todo lo que es España. Con todas las medidas de seguridad, pero sin perder la magia de otras ediciones. Anoche arrancó en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, Volatility Tormes. Durante 8 días el municipio se llena de malabares, de acrobacias y de humor, que falta nos hace estos días. Nos vamos, ya saben, pueden seguir informados en los informativos de las 8:30 y en nuestra página web las 24 horas del día. Adiós. Carolina se ha librado por poco de la cárcel y ha decidido hacerse famosa cueste lo que cueste. A partir de aquí, Carolina, o lo que es lo mismo, Beatriz Rico, protagoniza un trepidante monólogo creado a base de gags, imitaciones y chistes, mientras ofrece reflexiones disparatadas sobre su vida en pareja o su peculiar punto de vista sobre la crisis. Un espectáculo que llega a Ballera, Volatility Tormes y que surgía gracias a Gabino Diego. El culpable es Gabino Diego, que es mi hermano de alma, porque cuando trabajamos juntos, que hemos hecho mucho teatro juntos, él siempre me decía: Bea, estas cosas que tú me cuentas a mí en el camerino, súbelas a un escenario y cuéntalas como me las estás contando a mí. Y yo no sabía por dónde empezar, me daba mucha vergüenza, hasta que me animé, empecé a escribir cosas y digo, jolín, cómo me gusta. La artista confesaba que la pandemia ha generado una gran incertidumbre en el mundo artístico, pero animaba a que el público siga apoyando a los artistas. Y sobre todo, lo más importante, que se está haciendo bien, porque ni un solo brote ha salido ni de un cine ni de un teatro. Es decir, es que yo la estaba viendo aquí fuera y he visto a varios señores con el spray ese que llevan aquí como los cazafantasmas, y lo he puesto en redes sociales. Antes muerta que convicta, lleva 4 años sobre los escenarios de nuestro país y, a juzgar por la calidad del espectáculo, parece que no parará. Para los que sí que la habéis conocido, pues que sepáis que yo soy la otra, la hermana, la guapa de la que ella estaba todo el día rascando. Y para los que no la habéis conocido, pues que no os habéis perdido nada. Conmigo os lo vais a pasar mucho mejor, que soy más salá que el coño la sirenita. Bueno, mira, hoy...